Listo, Cris. Muy buenas tardes a todos. Gracias por atender el llamado, esta invitación. A nombre de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, les damos las infinitas gracias por participar en este espacio, en este webinar llamado Miocarditis tras la administración de vacunas RNA, a cargo del doctor químico farmacéutico Antistio Alvis. Antes de iniciar, dar unas pequeñas anotaciones, informarles que debido a que esta presentación o este evento es gratuito, no genera certificación. Por tanto, les deseamos disfrutar de este espacio. Las preguntas se las pueden dejar en el cuadro de chat. Estaremos súper atentos a ir reuniendo todos sus comentarios y preguntas y estaremos compartiéndolos al final. Colega y doctor Antistio Alvis es químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, año 2007. Tiene maestría en farmacología de la misma universidad en el año 2011. Es doctor PhD en Ciencias Biomédicas del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena en 2019. Becario del Ministerio de Ciencias con la convocatoria 757-2016. Ha realizado 3 estancias internacionales en el Pharmacy College de la Universidad de Utah Salt Lake City de Estados Unidos durante los estudios doctorales años 2017 a 2019. Adicionalmente, realizó una estancia internacional en el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de México, UNAM, en 2018. Mi nombre es Cristian Cuello, químico farmacéutico, integrante de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, miembro del Comité de Líderes Regionales. Doctor Antistio, gracias por asistir. El micrófono es suyo y puede iniciar. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Cristian, por esa presentación. Y bueno, te recuerdo mucho desde acá de Cartagena. Cristian es egresado de acá de nuestra universidad y un orgullo para nosotros que estés acá en la asociación. Bueno, primero que todo, agradecerle a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia por la invitación que me hacen. Desde hace algún tiempo, pues soy profesor de farmacovigilancia y bueno, espero poder llenar las expectativas de esta charla y que podamos tener una bonita disertación acá. Bueno, como dijo Cristian, vamos a hablar un poquito de la miocarditis tras la administración de las vacunas de RNA, que de alguna manera han suscitado algo de revuelo en la comunidad científica, entre los académicos, entre los cardiólogos. Aclaro de que yo no soy médico ni soy cardiólogo, por eso vamos a puntualizar simplemente en las evidencias farmacoepidemiológicas y vamos a puntualizar un poco en las evidencias o de esa magia que es la farmacovigilancia para poder identificar, detectar y de alguna manera seguir y prevenir y resolver estas reacciones adversas a medicamentos que sin duda las vacunas pues no son la excepción y que requerían que se movilizara pues digamos, toda una especie de movimiento académico para de alguna manera fortalecer más los programas de inmunización. Miren que no se trata de satanizar los programas de inmunización, sino que por el contrario, la farmacovigilancia lo que busca es mejorar, la mejora continua y evitar los riesgos, la gestión del riesgo, la estimación del riesgo. Entonces, la miocarditis pues va a terminar siendo un riesgo. Cristian, por favor, pasa a la siguiente. Inicialmente, pues un contenido, darle clic, Cristian, por favor. Vamos a hablar un poquito de generalidades de miocarditis. Luego, en el segundo, vamos a mirar algunos estudios sobre miocarditis y vacunas de RNA. Son muchos, pero por razones de tiempo vamos a tocar los más importantes. Vamos a mirar también algunos estudios que sugieren las causas de miocarditis, que sugieren que las causas de la miocarditis podrían ser de índole farmacéutica, de la forma farmacéutica, y eso es algo de lo que sí quiero enfatizar, puesto que nuestra formación, mi formación, pues, es de químico farmacéutico. Y bueno, por último, unas conclusiones para pasar a la fase de preguntas. Pasa a la siguiente, por favor, Cristian. Bueno, inicialmente las generales de miocarditis. Pasa a la siguiente, por favor. La miocarditis, como ven ahí en la imagen, no sé si Cristian me ayuda con el puntero, inicialmente el corazón está compuesto por 3 partes, ¿sí? 3 capitas. Una, el endocardio, el miocardio y el pericardio, diciendo pues
el miocardio, la capita más gruesa y la que se encuentra digamos, en la mitad de las dos capitas. Y que recuerden que ese miocardio tiene unas células que producen esa contracción cardíaca. Por eso cuando se inflaman estas capitas, pues se puede llamar miocarditis, pericarditis, que generalmente debutan juntas, ¿sí? Entonces, cuando se inflama el miocardio, pues se le va a llamar, como se dice ahí, miocarditis. Y cuando se inflama el pericardio, pericarditis. Pero como muchas veces se dan las dos cosas al mismo tiempo, pues podemos tener una perimiocarditis. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos claro. Ese miocardio que estaba señalando Cristian ahí es lo que se le genera un proceso inflamatorio. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Pero por qué ocurre? ¿Cuál es la prevalencia de la miocarditis? A ciencia cierta no se sabe por qué sucede. Y realmente la prevalencia no es tan alta, pero lo que no sabemos es su etiopatogenia. ¿Sí? Los signos y síntomas son muy variables y la principal etiología es viral, es decir, los virus Coxsackie y los ecovirus. ¿Pero qué hacen estos virus? ¿Quieres colocar la siguiente? Dale un clic, por favor. Por ejemplo, el virus Coxsackie lo que hace es que cuando él ingresa pues, a tejido miocárdico, él activa una serie de interferones a nivel de estas células que se encuentran acá, ¿sí? De estos fibroblastos. Y esos interferones desencadenan una respuesta inflamatoria que bien puede ser vía interleuquina beta 1, como se va hacia arriba, o las alarminas, y esto lo que genera son patrones moleculares asociados a daño que terminan generando movilización o quimiotaxis de monocitos y obviamente pues respuesta inflamatoria. O por su parte se activan las quimiosinas CLC2, CLC7, que también van a terminar generando el reclutamiento de monocitos. Todo esto es lo que va a generar ese proceso inflamatorio, pues, que tienen unos mecanismos mucho más complejos de los que ahí se muestran. Si quieres darle un clic, por favor, Cristian, y pueden encontrarlo más profundo en este artículo que es de 2021 de Shop, es que habla de la miocarditis y de la cardiomiopatía inflamatoria, que son las actuales evidencias, y cómo el virus Coxsackie, pues, el B3 puede ocasionar toda esta quimiotaxis proinflamatoria que genera el proceso de miocarditis. Pasa a la siguiente, pero bueno, con el advenimiento de la pandemia nos dimos cuenta de que, bueno, había una fisiopatología de la miocarditis y posiblemente inducida por el SARS-CoV-2. ¿Cómo así? Si le dan la siguiente, vamos a ver que el virus de SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, es un virus que requiere, para poder ingresar a las células de nuestro cuerpo, el receptor AC2, la enzima convertidora de angiotensina. Y miren en dónde se encuentra ubicado diferentes subtipos de ese receptor. En muchas partes del cuerpo, pero si miramos aquí lo que nos compete hoy, que es el corazón, vamos a encontrar que encontramos bastantes receptores AC2, por lo cual se cree que el SARS-CoV-2 dentro de ese proceso de complicaciones pudiera llegar también digamos, a migrar al corazón y por el mismo mecanismo de entrada puede llegar al corazón y generar falla cardíaca, infarto al miocardio, miocarditis y todo lo que vimos pues con la pandemia que ocurrió con muchos de los pacientes que entraron digamos, en complicaciones por el COVID. Si le das la siguiente, Cristian, por favor. Vamos a mirar que sí, indudablemente este SARS-CoV-2 entra ahí arribita, si ven donde dice SARS-CoV-2, ahí está el virus entrando y va a utilizar ese medio de entrada que es la receptora C2 y va a terminar generando una movilización proinflamatoria de la misma manera como lo hace bueno, de la misma manera no, pero con rutas muy parecidas a las que lo hace el virus Coxsackie. Miren que una de la activación es la activación de las células presentadoras de antígenos, digamos, la formación de factor nuclear kappa B, la formación de tormentas de citoquinas, que esto pues también lo podemos encontrar en este artículo de NASA que está en Clinical Research Review. Vamos a ver bastante, digamos, evidencias de cómo se puede generar el proceso inflamatorio por SARS-CoV-2. Es un hecho que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 genera cierta prevalencia de miocarditis ya per se, y que esta prevalencia es mucho mayor a la que generan las vacunas. Es decir, el SARS-CoV-2 per se puede provocar miocarditis. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Pasa a la siguiente, Cristian. Pero ¿cómo se diagnostica entonces la miocarditis? Bueno, hay varias formas. Una es la biopsia, la resonancia magnética nuclear, lo cual es bastante complicado porque no vamos a estar haciendo biopsias de corazón solamente para diagnosticar una miocarditis que en general
por el tema de vacunas, son miocarditis no tan complicadas, pero es uno de los métodos diagnósticos y la resonancia magnética nuclear. Si me ayudas un poquito, estuve revisando pues esta literatura de Shop que está en el Nature, de miocarditis y procesos inflamatorios. Miren que cuando se hace un mapeo de voltaje electroanatómico, vemos que las zonas que se ven en amarillito, ahí el cuadrito, Cristian, por favor, que se ven en amarillito, eso es un corazón, y miren que hay zonas de amarillito que es donde digamos que es el mapeo, el área de positiva de mapeo, donde el mapeo de voltaje baja, va, si se puede hacer una biopsia dirigida utilizando estas técnicas de voltaje electroanatómicas, y de qué manera sacamos una biopsia de donde se ve la zona amarilla, que es la zona de bajo voltaje, y otra biopsia de la zona que se ve en violeta, que es una zona básicamente donde no se ha perdido ese potencial, el corazón sigue siendo ese sitio eléctrico que permite que nuestro organismo pues funcione bien. Miren que cuando hacemos una biopsia y teñimos con hematoxilina y eosina, vamos a encontrar granulomas en esas zonas que son de bajo voltaje, y en las que son donde está el tejido normal, que hay que estar en violeta, miren que ya no vamos a encontrar esos granulomas. Y si das otro clic, porfa, podemos ver también algunos macrófagos en esa zona de bajo voltaje, mientras que en la zona del tejido normal no lo vamos a encontrar. Miren que el marcador es CD68 positivo y en el tejido normal pues CD68 negativo. Si le das otro clic, vamos a mirar que también el CD3, otro clúster de diferenciación que se puede medir, que es la migración de células T, y miren que en el tejido normal ya no se ve, digamos, esa infiltración de estas células. ¿Cómo pueden ir dándose de pronto esas biopsias que son básicamente dirigidas por esa tecnología que, bueno, que se ofrecen en algunos países desarrollados, y de pronto en Colombia también, que también se está haciendo en algunos escenarios? Entonces, es como para mostrarles cómo se identifica la miocarditis y después que se está dando en un corazón que ha sido atacado por virus o por cualquier otro proceso etiopatogénico. Pues a la siguiente, por favor. Bueno, también las células B también pueden verse con los CD20. Miren que se ve bastante infiltraciones, mientras que en el tejido normal que se sacó de la zona violeta, pues no hay mayores infiltraciones. Pasa a la siguiente. Miren que hasta ahí como que la miocarditis pues es un problema que se puede generar por muchas razones. Las más estudiadas son los virus de Coxsackie, pero ya sabemos que SARS-CoV-2 ya hay evidencia de que produce miocarditis, y bueno, ya saben cómo más o menos es digamos, los métodos de diagnóstico. Pero bueno, entonces miremos qué pasó entonces con las vacunas. Resultó que en la American Journal of Cardiology se presenta un estudio de revisión donde nos muestran básicamente la mayor cantidad de estudios que se han publicado, donde se asocia la aparición de miocarditis con las vacunas de RNA. Y miren que uno de los más interesantes, si miran el segundo estudio, el primero y el segundo estudio son el de Mevorach, que es el estudio de Israel, donde sí se aprecia que 136 eventos de miocarditis de 5 millones y pico de pacientes vacunados. Recuerden que Israel fue uno de los países que su programa de inmunización fue más efectivo. Prácticamente vacunaron a toda su población, y por lo tanto sus programas de farmacovigilancia y el seguimiento a estas vacunas fueron bastante robustos y rigurosos. Pero sin embargo, luego se comenzaron a publicar muchos más artículos como los que se ven en la tablita que está ahí publicado en el American Journal of Cardiology, y de alguna manera como que uno comienza a preguntarse, bueno, en muchas partes del mundo comenzaron a saltar estas evidencias de la aparición de miocarditis, aunque sean pocos eventos comparados con el número de vacunados, no dejó de ser, digamos, una señal, como le llaman en farmacología, importante para revisar. Si miramos el mapa que sigue, Cristian, porfa, vamos a ver que en casi todas las partes de la Tierra encontramos publicaciones de interés. Por ejemplo, en Estados Unidos, los JAMA, o sea, sabemos que JAMA en el tema de cardiología es bien importante, aparecen algunos reportes, también los reportes de casos de Antonio Abate. Algunos de estos estudios son solamente casos esporádicos, pero otros ya son estudios mucho más rigurosos. Incluso en Grecia, pues, se presentan también algunos reportes. China
en población pediátrica y por supuesto Israel. Bueno, ahí se me quitó la flechita de Israel y se me movieron un poquito las flechitas, pero básicamente Israel es el primer país que prende las alarmas con el estudio de Boga. O sea, es como para mostrarles que a nivel mundial muchos investigadores de revistas serias o que publicaron en revistas serias, investigadores de nivel, comenzaron a prender las alarmas por el tema de la miocarditis. Pero miremos a ver qué encontraron pues estos investigadores. Pase a la siguiente, por favor, Cristian. Bueno, el primer estudio que indudablemente trae una colación es la miocarditis que se presenta después de la aplicación de la vacuna de Pfizer, que es la vacuna de BioNTech, en Israel. Por supuesto que lo que les dije, aproximadamente 5.1 millones de israelitas fueron completamente vacunados y que, bueno, a más o menos en 21 de marzo se publica este artículo eh, donde se presentan 136 casos de miocarditis y pero que no, que se publica pues en el New England Journal of Medicine, pero que no se puede dejar detrás lo que se publicó en mayo 17 en, digamos, en el CDC de los Estados Unidos, donde también se reportaron algunos casos de miocarditis por estas vacunas de RNA. Entonces es como digamos, las primeras luces de la aparición de miocarditis por este tipo de vacunas. Si pasa a la siguiente, Cristian, vamos a revisar en detalle pues, lo que hicieron en un estudio netamente retrospectivo de 6 meses que va desde diciembre de 2020 a mayo de 2021. Y bueno, ahí está más o menos el código 109 para el estudio de la miocarditis y se utilizó el Brigham Collaboration para clasificar esos niveles de causalidad entre la aparición de la miocarditis y en este caso la vacuna o el fármaco que estamos evaluando. Y el nivel 1 es definitivo hasta nivel 5, que es de diagnóstico alternativo. Entonces utilizamos ese tipo de herramienta, o ellos utilizaron ese tipo de herramienta para valorar y establecer relaciones causales. Pasa a la siguiente, Cristian. Además de eso, pues ellos en su análisis estadístico, mira que incluyeron bastantes grupos etarios y ambos sexos. Y también es importante mencionar el intervalo de confianza que fue de 95% y utilizaron el criterio de causalidad de Bradford-Hill, que más adelante pues, creo que se encuentra explicado. Si pasa a la siguiente, por favor. Bueno, no lo traje ahí, pero básicamente es un criterio de causalidad como cualquier otro criterio, como los algoritmos de Naranjo o como el mismo Brigham Collaboration o como también el solo hecho de estudio de casos y controles, porque es un estudio retrospectivo que se presenta aquí, y la identificación de los OR o relaciones de riesgo. Entonces miren que el riesgo de miocarditis después de los 21 días de la primera o la segunda dosis según la edad y el sexo. Si miran en la primera columna, vamos a ver que arriba están los masculinos y abajo están los femeninos, pero vemos que en hombres, después de la primera dosis, tenemos 17 casos. Y cuando vamos a la segunda, la incidencia aumenta a 96. Y así en casi todos los casos. Incluso con las mujeres ocurre, pero obviamente con los hombres, si miran las columnas en detalle, miren que pasa de 17 a 96 en la primera fila, y miren que de 3 pasa a 30 en la segunda fila, en la edad de 16 y 19 años, miren que pasa de 5 a 26, o sea, ya se muestra pues una tendencia. Los varones están presentando más miocarditis después de la segunda dosis, pero de alguna manera todavía siguen siendo casos muy pequeños. Y los riesgos por cada 100.000 personas están por encima de 1. Miren que están en 3.83, hay otros riesgos que están en 15.07, y los que han hecho estudios de casos y controles o farmacoepidemiológicos saben que el riesgo por encima, o una EOR por encima de 1, pues es un riesgo definitivo. Es decir, la causalidad se atribuye a la vacuna luego de administrarla, o sea, de la primera dosis y luego de la segunda. O sea, ahí está el criterio de cálculo de riesgo. Abajito está la ecuación, cómo se calcularon. Y miren que de alguna manera también está ahí la diferencia de riesgo con un intervalo de confianza del 95%. Es claro que la miocarditis ocurrió más que todo en varones jóvenes, porque miren que en la medida que van aumentando de edad, los riesgos caen. Miren que ya mayores de 50 años, el riesgo es de 0,21, es decir, no le pasó nada a los adultos mayores. Y lo mismo ocurrió con las mujeres, es decir, el problema ocurrió solamente en los hombres. O por lo menos con una
con una relación causal directa solamente en los hombres y en los mayores de 50 años. Pasemos a la siguiente, por favor. Si miramos entonces el resultado de esta primera revisión, miren que hay más o menos 9 millones de israelitas, se vacunan 5 millones. Con la primera dosis aparecen algunos casos de miocarditis, pero luego con la segunda dosis se incrementan esos casos. Y entonces podemos decir que en ese periodo de 21 a 32 días se da miocarditis, pero que esa miocarditis se está dando en adultos jóvenes, varones, y no en mujeres ni en adultos mayores. Eso es como para resumir prácticamente lo que se hizo. Pero en general, 151 personas, si miras ahí después de las dos dosis, perdón, 151 de la primera dosis, y luego de la segunda dosis se incrementan casi a 304 casos. Entonces, vamos a ver qué ocurrió en detalle ahí con las tablas reales del artículo. Por favor, Cristian. Mire que de esos 304 se confirmaron 283, pero 142 de esos casos están dentro de los primeros 21 días, después de la primera dosis, 30 días después de la segunda. ¿Sí? 136 van a recibir un diagnóstico definitivo o probable. Uno recibió diagnóstico posible y 5 no tenía datos suficientes. 101 personas entre las no vacunadas y 29 diagnosticadas con miocarditis en aquellas personas con COVID. Porque obviamente hubo personas que tenían COVID, que obviamente tenemos que decir que el COVID también puede producir miocarditis. Entonces es bien importante como ese análisis. 21 fueron descartados por diagnósticos alternativos. Pasemos a la siguiente. Miren esta tabla que parece muy interesante porque recoge mucho lo que les estaba diciendo, los casos de miocarditis notificados según el momento de la primera o la segunda dosis. En las primeras columnas vemos la primera dosis, con fecha de diciembre del 2020 y hasta mayo del 2021. Miren que 19 casos de miocarditis, y de esos 19, 17 fueron hombres y 2 mujeres en la primera dosis, pero luego cuando nos vamos a la segunda dosis aparecen 117 casos, de los cuales 101 son hombres y 16 mujeres, lo que vuelve y marca la connotación de que está ocurriendo más en los varones. Y si miramos en febrero y marzo, vamos a ver que hay 47 y 44 después de la segunda dosis. Primero habían 6, 7, y miren que sigue manejándose el tema del incremento solamente en hombres. O sea, 41 hombres y 6 mujeres para los casos de 47 y 38 y 6 para el caso de 44. Entonces, claro que la miocarditis está ocurriendo en hombres más que en mujeres. Así que pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí está, por ejemplo, la clasificación de los casos que se notificaron pues, al Ministerio de Salud y los niveles que ya vimos con el Breathing Collaboration, cuánto estaban en nivel 1, nivel 2, nivel 3, y bueno, ahí se pueden ver abajito cuál era definitivo, probable, posible, con los colores. Y miren que en definitivo tenemos 118 casos de personas. 55 fueron antes de los 21 días y después de los 21 días 15. También se presentaron 48 en personas vacunadas. Entonces, cuando comparamos, perdón, no vacunadas, cuando comparamos las no vacunadas con las vacunadas, obviamente el número se incrementa entre los vacunados comparado con los no vacunados. Aún sean pocos casos comparado con los 5 millones de vacunados, podemos decir, sí, la miocarditis ocurre poco, pero tiene una relación causal con la vacuna. O sea, farmacoepidemiológicamente o epidemiológicamente o conceptualmente hablando, ya hay una relación causal y eso no se puede desconocer. Entonces, eso es lo que dicta pues este estudio de Israel. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, como les había dicho, si miramos el calendario de los 19 casos de miocarditis tras la primera dosis, y los colores muestran, digamos, en azul a los hombres y en rojito a las mujeres, miren que después de la segunda dosis, perdón, según el sexo, miren que los hombres se incrementan en las edades más, bueno, digamos en los días de vacunación antes de los 21 días ya vamos viendo el incremento de una columna de 44 abajo en rojo comparado con el número de casos en la primera dosis. O sea, la segunda dosis fue la que, digamos,
afectó un poco más pues, la aparición del evento según este estudio de Israel. Si pasa a la siguiente, Cristian, por favor. Miren que lo mismo ocurre pues en cuanto ya al número de casos, pero por grupo etario. Miren que los grupos etarios jóvenes son los que más se presentan. De ahí que el Ministerio de Salud colombiano, el INVIMA, o pues no sé, me ayuda Cristian ahí, quiénes son los que ordenan esto, pues pidieron que en niños y jóvenes no se colocara la vacuna de Pfizer. Creo que eso en algún momento se ventiló en Colombia. Y miren que luego de este estudio, esa es la razón por la cual hay que tener mucho más cuidado con los jóvenes, sobre todo varones, que se les va a administrar pues, la vacuna. Miren que con la primera dosis se presentan, con la segunda dosis se suben y se aumentan, digamos, considerablemente. Ya esto es lo mismo que vimos anteriormente, pero viéndolo de manera gráfica. Y miren acá el tema de los casos que van de entre 16 y 19 años, de 3 casos a 30 después de la segunda dosis, y volvemos a mirar los valores de riesgos OR mayores de 1, es decir, la causalidad ahí contundente de que apareció miocarditis con la administración de la vacuna. Pasemos a la siguiente. Ahí en esta pues miramos las razones de incidencia para los 151 casos de miocarditis según la dosis, edad y sexo, y miren que ahí está la razón de incidencia, que es de 5.34, es decir, es entre unos 0 y 5 por cada 100.000 vamos a tener miocarditis en personas vacunadas. Obviamente esto es menor a lo que ocurre con el COVID. Por eso muchos autores sugieren de que, bueno, sí, por riesgo-beneficio, la vacuna sigue siendo importante porque no, la miocarditis no es mayor a la miocarditis que ocasiona el virus. Entonces, de alguna manera eso genera varias posiciones, porque si bien es menor, es definitivo, o sea, la relación causal es directa. Entonces, por eso traigo digamos, esa diapositiva. Y obviamente en varones. Y miren que siguen siendo los varones y de 16 y 19 años de 2.35, de 8.96. Miren que ya las mujeres sí, básicamente los casos son menores que en el tema de los hombres. Miren que pasa de 117 a 98. Miren que los no vacunados no presentan 98, es mayor entre los vacunados que los no vacunados. Luego hacemos esa discusión, pasa a la siguiente. Al final hacemos esa discusión, pasa a la siguiente. Bueno, para continuar con los estudios, como les dije, Ioannis Bellos en Israel, esto es Atenas, en Grecia, recopila todos los estudios que se han hecho sobre miocarditis y vacunas de RNA alrededor del mundo, y en una sola revisión los presenta como un pool de análisis. Miremos a ver qué encuentra Ioannis Bellos y sus colaboradores en este artículo. Miren que, así como a manera resumida, en casi todos los estudios, en ese metaanálisis de Ioannis Bello, vamos a ver que el género masculino es el que presenta miocarditis. Miren que ahí se ve hacia los 90.9 de proporciones. Miren que con la segunda dosis contundente se aumenta la posibilidad de miocarditis en todos los estudios, no solamente en este que acabo de mostrar de Israel. Y bueno, que la vacuna de Pfizer, la BNT 62B2, es la que más casos, que está ahí como en el medio, ¿sí? No se pudo establecer la certeza de que en una proporción alta de que disminuyera la fracción de eyección ventricular izquierda. Miren que menor del 50% no quedó en proporciones tan altas, pero miren que bien importante que todas las miocarditis se resolvieron. La completa resolución abajo sí arranca en proporciones que van por encima del 50%. Si ves ahí, Cristian dice complete resolución, mira, hacia todas esas miocarditis, en casi todos los estudios a nivel mundial se resuelven. O sea, que sí, hay una relación causal directa entre la aparición de una miocarditis, pero una miocarditis autolimitada que se resuelve en casi todos los estudios, en casi todos los casos, con proporciones altas. Y bueno, las admisiones a UCI por miocarditis obviamente caen a proporciones bajas, porque no fueron letales en la mayoría de estudios que se presentan en ese metaanálisis o en esa revisión que hace Ioannis Bello en Atenas. Es bien importante esa imagen para que ya vayamos viendo más o menos una conclusión de lo que ocurre con la miocarditis y las vacunas. Pasamos a la siguiente, Cristian.
Em, Muy bien, se quedó. Bueno, sin embargo, a pesar de que los estudios de mucha gente o los estudios más grandes nos muestran una miocarditis autolimitada que se resuelve en el tiempo en la mayoría de casos, como lo reporta el estudio anterior, sí vimos casos, sí vimos reportes en el International Journal of Cardiology de miocarditis fulminante, pero miren que son artículos muy esporádicos de 2 pacientes nada más, o sea, es solamente estudios de casos. Y estos pacientes sí requirieron terapia ECMO después de la aplicación de la vacuna. Y en ambos pacientes la miocarditis fulminante ocurrió después de la segunda dosis. Ahí son adultos, hubo un adulto y un niño que presentaron esto y requirieron terapia ECMO, así como se presentaron obviamente esos aumentos de citoquinas y ese proceso proinflamatorio que la miocarditis desencadena. Eso es bien importante que se sepa, a pesar de que ya tenemos, entonces, miren que tenemos datos a favor y en contra. Sí, la miocarditis es una relación causal directa, pero también hubo reportes de casos, miren que no son estudios de casos y controles, ni son estudios de cohorte, no, no, son pequeños casos que se reportan, por ejemplo, este estudio de Abate, que es en Estados Unidos, en Virginia, donde se estudiaron estos 2 casos. Pasa a la siguiente, Cristian, por favor, vamos a ir. Bueno, y ahí se pueden ver en ambos casos, el caso A, eh, digamos, la afectación del electrocardiograma, ¿sí? Digamos, un electrocardiograma en el primer caso bastante alterado, eh, sobre todo porque se pierde casi todo, en casi todas las derivadas, el complejo QRS, y se ve que hay una afectación ventricular seria. Como les dije, no soy cardiólogo, pero es claro bueno, uno con los conocimientos limitados se alcanza a ver que ese es un electro que está completamente alterado después de que se le administre esa vacuna a ese paciente. Si pasa a la siguiente, ahí vamos a ver más o menos las características de los pacientes. Los pacientes, paciente 1 y paciente 2, no vamos a ahondar en eso, pero sí es importante que sepa que estos 2 pacientes tuvieron miocarditis fulminante posterior a la vacunación. Pasamos, bueno, en la perimiocarditis les decía que a veces debutan las dos y miren que se ve el nivel del segmento ST, es decir, en otro estudio en adolescentes que se reporta en Miami, vamos a encontrar también alteraciones electrocardiográficas después posterior a la vacuna. Y bueno, teniendo estudios ya grandes que nos muestran que hay una relación causal directa entre la aparición del evento por valores de riesgo de odds ratio, por son estudios de casos y controles, y bueno, luego encontramos reportes de casos, pues es importante que se tomen en cuenta por cualquier programa de farmacovigilancia serio, es necesario que se haga seguimiento y revisión de esos casos. Este es un reporte breve del Journal of Pediatric Infectious Disease Society. Es bien importante ese estudio. Y bueno, los estudios de JAMA, que no podía dejarlos por fuera. Estos sí son estudios más grandes, es donde se reportan algunos casos de miocarditis, o sea, con mayor número de pacientes, y recuerden que los JAMA son muy serios en el tema cardiológico, o sea, son, digamos, información o de alguna manera son estudios que lo toman muy en serio, pues los cardiólogos. Pasa a la siguiente. Ahí miramos que entre más o menos 192 de personas que recibieron esas vacunas, aproximadamente se obtuvieron 1991 reportes de miocarditis en el VAERS, que es digamos, la plataforma de reporte de los Estados Unidos, y que de esos 1627 reportes se definieron como miocarditis. Eso está publicado. Y la vacuna que más miocarditis presentó fue la vacuna de Pfizer en comparación con la de Moderna. Pues la de Moderna también se presenta, pero en menor cantidad o en menor proporción. Pasa a la siguiente, por favor. Miren que siguen siendo, ahí vamos a verlo por vacunas. Miren que arriba ven las 2 vacunas, está la vacuna de BioNTech y la de al lado es la de Moderna. Y miren que ahí se aprecian pues, los eventos y la cantidad de personas, los números de reporte de miocarditis. Miren que se aumenta entre la primera y la segunda dosis, o entre la segunda dosis de la vacuna incrementa igual que en el estudio israelí. Esto ya es en los Estados Unidos. Y vamos viendo los reportes de eventos ya marcados y ya con los antecedentes del estudio israelí, pues también se establecen relaciones causales entre la ocurrencia de la miocarditis y la vacuna. O sea, es claro que la vacuna produce miocarditis. Muy bien. Ese puede ver la tabla mucho más información, pero básicamente es lo mismo que hemos venido buscando.
Pasa a la siguiente. Bueno, ahí básicamente la comparación entre las dos vacunas digamos, en las edades en que se presentaron los eventos, y miren que obviamente las edades jóvenes se presentaron más, mucho más con la vacuna de Pfizer, y miren que en la primera dosis pues se presentaron poquitos, miren que es lo que está en azulito más marcado, en azul más turquí, pero el azul más bajito muestra que después de la segunda dosis pues la miocarditis se incrementa con la vacuna, con ambas vacunas, pero obviamente ese pareto o ese histograma de frecuencia se ve más contundente con la vacuna de Pfizer que con la vacuna de Moderna. Lo mismo, pero ahora básicamente los reportes de casos. Y miren que ya aquí estamos viendo eh, la misma situación, pero vemos que con la segunda dosis eh, ya se aumentan esos casos de miocarditis. ¿Sí? Después de un tiempo se presentaron los síntomas después de, digamos, 0, 1, 2, 3. Miren que entre los días 2, 3, 4 se va presentando un poquito más esos eventos de miocarditis. En cuanto a los reportes Bayer, después de la vacunación, podemos revisar los grupos etarios y obviamente el aumento considerable de 7 a 70, miren ahí entre 2 y 15, entre 16 y 17, se ven marcados después de la primera dosis, se aumenta el riesgo de la miocarditis. Ahí se ve claramente en números, es bastante animal. Pero si vamos a las mujeres, miren que la cosa pues no es tan diciente como lo que ocurre en los hombres aquí. Sí, significativamente los varones estamos en mayor riesgo de sufrir miocarditis. Y si miran los hombres mayores, miren que tampoco, muy parecido a lo que ocurrió con el estudio de Israel. Esto estamos hablando de los reportes en Estados Unidos, que es el reporte del artículo JAMA, de la revista JAMA. Muy bien, Cristian. Qué pena que vaya tan rápido, pero tengo poco tiempo, entonces ahí vemos también importante el tema de los riesgos. Miren que todos los R están por encima de 1. Es decir, la relación es causal. La vacuna está ocasionando el proceso de evento. Y para terminar, y aquí es donde yo le digo a Cristian y a los colegas y a si hay médicos acá o profesionales diferentes a la ciencia farmacéutica, es donde la farmacovigilancia toma como la magia, ¿no? Porque hay que buscar, ya sabemos que hay una relación causal, pero ¿qué ocasiona el problema? Y aquí surge una duda, como lo que ocurrió con los niños y el etilenglicol hace mucho tiempo, que era simplemente un excipiente y es lo que ocasionaba las muertes, ¿no? La magia de la farmacovigilancia ha comenzado a estudiar la posibilidad de que esa causa sea de índole farmacéutica. Miren, ahí vemos cómo los RNAs desde hace mucho tiempo, o sea, los medicamentos tipo RNA no son nuevos, no fue que con el COVID nacieron, no. Los medicamentos digamos, como que son microRNA, Mirnas, small RNA, vienen desde hace mucho tiempo y BioNTech es una empresa con gran experiencia en eso. Pero miren que se usaron algunas nanopartículas de lípido y parece ser que estas nanopartículas de lípido son las que están en vista de muchas investigaciones farmacéuticas porque se cree que ellas son las que están generando algunos procesos inflamatorios. Si miras los anticuerpos que llegan allá en la imagen de la derecha, sí, podrían estar ocasionando algunos daños en algunas poblaciones obviamente predispuestas. Entonces, no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que podría, o se sugieren algunos estudios. Entonces, quise dar algunos estudios de eso, Cristian, por favor, si lo muestras. Eh, Miren que hay una potencial implicación de las nanopartículas lipídicas en la patogénesis de la miocarditis asociada con el uso de vacunas de tipo RNA. ¿Por qué? ¿Por qué se dan cuenta en este estudio que esto es así? Porque miren que la vacuna las únicas vacunas que han presentado relaciones causales directas en la aparición de miocarditis y esa vacuna o ese programa de inmunización son las vacunas de RNA y en países donde esas vacunas de RNA han sido bastante aprobadas, es decir, donde la población mayoritariamente ha sido vacunada con estas vacunas. Pero ¿qué pasó con países donde no llegaron estas vacunas? Ah, es que no había vacunas de RNA, sí había, pero no se dieron tantos casos. También había Sinovac, había otras vacunas. Y lo que se puso a comparar este autor fue otros estudios de fase 3, donde se estuvieran
probando fármacos que no fueran de RNA. Por ejemplo, péptidos, ahí aparece muy abajito en ese astre, Cristian, qué pena que yo no lo haya colocado, ahí aparece el péptido NBX, es una vacuna de COVID también, pero no es de RNA. Esta vacuna también la colocaron en una nanodispersión lipídica y también se presentaron en la fase 3 casos de miocarditis. Es decir, no es un RNA, está en una nanopartícula lipídica similar a las vacunas de RNA y se presenta la miocarditis. Entonces, nos hace pensar que la nanopartícula de lípido podría estar relacionada con eso. Y bueno, eso está publicado en Metabolism Open. Pueden revisarlo en detalle. Si quieren, vamos a mirar, Cristian, la siguiente evidencia que se trae. Miren que bueno, en el mismo artículo vamos a ver el timeline o la línea de tiempo de desarrollo de vacunas o de medicamentos con base a nanopartículas lipídicas. Y miren que muy pocos de esos medicamentos antes habían sido aprobados. De alguna manera, la aprobación de vacunas por la condición de, digamos, de, de alerta digamos, de colapso que se tenía con la pandemia, pues llevó a que se aprobaran demasiado rápido y no se estudiaran en detalle pues estas nanopartículas. Pero miren que los reportes de miocarditis comienzan a reportarse aquí en el año 2020-2021 con vacunas que tienen nanopartículas lipídicas. Allá arribita, Cristian, se ve que ya lo hemos visto pues a lo largo de toda la charla, el reporte de miocarditis. Pero miren que esas vacunas o estos nanopartículas antes se habían usado por ejemplo, se han logrado encapsular anestésicos locales, se ha logrado, no se llama encapsularse, más bien hacer el liposoma anestésicos locales, oncológicos, y pues antes, pues como son enfermedades huérfanas o de poca prevalencia, no se usaron tan masivamente, pues no se descubrieron pues algunos casos de miocarditis o de otro tipo de evento que se relacione digamos, la nanopartícula lipídica. Si pasa a la siguiente, Cristian. Sin embargo, pues es claro de que cuando se ha administrado nanopartícula lipídica, obviamente con algunos animalitos sí se afecta por mecanismos inmunológicos el miocardio, básicamente con estas vacunas que tienen nanopartículas de lípido. Y si pasa a la siguiente, vamos a mirar a un reporte bien interesante donde se ha mostrado cómo las nanopartículas lipídicas pueden ocasionar, o sea, sistemas de presentación de RNA modificado pueden dañar el miocardio por administración de nanopartículas de lípidos. Interesante también, estudio de Martin Evers, está en Journal of Control Release, o sea, Journal de Medicamentos de Liberación Controlada, un journal de ciencias farmacéuticas y cómo posiblemente pues estas nanopartículas lipídicas pudieran de alguna manera por mecanismos proinflamatorios o mecanismos aún desconocidos llevar a ocasionar estos procesos de miocarditis. Pasa a la siguiente, Cristian. En conclusiones, por cálculos de OR, básicamente de OR, porque han sido estudios de prevalencia, bueno, algunos de incidencia también IRR, existe una relación causal entre las vacunas de RNA y la miocarditis. Eso es claro, no se puede discutir que no es la causal, no es directa. Es directa porque así nos lo ha enseñado la farmacoepidemiología a lo largo de la historia. Dos, la miocarditis tras la vacunación con RNA suele ser leve, o sea, la mayoría ha sido leve, con un curso clínico sin complicaciones y una rápida mejoría de los síntomas. Y esto se ha dado más que todo en varones, en adultos jóvenes varones. Se han reportado estudios de casos con eventos de miocarditis fulminante, sí, en población americana, pero solo pocos casos. La mayoría incidencia de miocarditis se produjo después de la segunda dosis, ya les dije, sobre todo en hombres jóvenes, sí, 83 de cada 117 pacientes tenían una edad menor a 30 años y solo 15 de 117 pacientes eran mujeres. Entonces, pues las mujeres no tuvieron tanto problema. Es importante que se comience a revisar, ya por eso digo la magia de la farmacovigilancia, medicamentos que vengan en nanopartículas de lípido que se vayan a utilizar masivamente como se usaron las vacunas de RNA en nanopartículas de lípido, porque es posible que esas nanopartículas sean las responsables, no sabemos si son ellas, puede seguir siendo el RNA
hay que seguir, digamos, estudiando, pero es posible que de acuerdo a los estudios que mostré, es posible que las nanopartículas de lípidos sean las responsables de la aparición de miocarditis. Importante también decir que la mayor prevalencia de miocarditis, se me faltó como una cierta conclusión, ocurrió más con la nanopartícula lipídica o con la vacuna de Pfizer que con la vacuna de Moderna. Eso como para terminar y bueno, termino con dos frases siempre importantes para las farmacología, para los que no, somos apasionados de la farmacología. Paso a la siguiente. Eh, Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Y una frase que me gusta mucho de Tom Quingueras que dice que los seres humanos tenemos una tendencia enorme a calificar como no relevante lo que no entendemos. Tom Quingueras es el padre del proyecto ENCODE, es un científico muy importante en proyecto ENCODE, proyectos genomas de muchas especies alrededor del mundo, y me parece que esa frase es muy al lugar para estos programas de farmacovigilancia, porque la farmacovigilancia tiene una magia y no es satanizar un producto, sino mejorarlo y identificar los posibles riesgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antisto, por esta magistral presentación, eh, esta clase tan elegante, por así decirlo, en la cual esto abre mucho tema eh, para discusión debido a todo este asunto del uso de las vacunas y sobre un tema que personalmente les digo que para mí es revelador, sobre todo la ciencia farmacéutica en el uso de las vacunas. Les recuerdo al público que pueden hacer las preguntas por este medio, por el chat, o si se siente a gusto, o como también lo puede hacer por vía audio, habilitando su micrófono. Mientras tanto, vamos aquí recopilando los comentarios. Voy a hacerle una pregunta, doctor. Es frente a todo esto que ha estado comentando usted, frente al uso de la tecnología en nanopartículas lipídicas, eh, ¿qué es lo que qué es lo que se dice en el medio o en general? ¿Cuál es la opinión general frente a estas observaciones? ¿Se amerita continuar en la investigación o en el desarrollo de medicamentos con este tipo de tecnologías? ¿O ese riesgo-beneficio que amerita su uso? Bueno, Cristian, está muy bien, que es una muy buena pregunta. Realmente las nanopartículas lipídicas sin duda son un adelanto en la formulación farmacéutica extraordinario. O sea, lograr estabilizar un RNA dentro de una nanopartícula lipídica es un adelanto grandioso. O sea, no es una cosa menor. Sin embargo, ahí es que tratar de estudiar más a fondo el problema de algunos digamos, posibles marcadores mayores o digamos, promotores de alergias mayores, antígenos mayores que puedan estar condicionando esa miocarditis en varones, porque ya hay varios estudios que lo están reportando. Entonces yo pienso que básicamente es revisar bien esa literatura y revisar, seguir haciendo estudios para fortalecer esa formulación, que ya para mí es extraordinaria, porque mira que los casos son menores y son en varones, pero nadie quiere arriesgarse a tener una miocarditis fulminante. Entonces, lo mejor es revisar bien esa tecnología para evitar mayores complicaciones a futuro, que sin duda en la pandemia las pone a ser usadas masivamente. Y te digo, no quiero decir que antes no se usaban. Se han utilizado nanodispersiones lipídicas para anestésicos, para oncológicos, y no se había manifestado ese evento de pronto tan definitivo, porque yo no diría que es tan grande. Creo que la miocarditis no se está presentando tan masivamente. Lo que sí se está dando es que la que se está presentando es definitiva. Entonces, hay que seguir buscando cuál es ese componente causal, si es verdad la nanopartícula o si es otra, o si es el mismo RNA o qué lo causa. Pero indudablemente hay que seguir estudiando la nanopartícula lipídica, porque yo creo que muchos fármacos en el futuro van a tener que usar nanodispersiones para poder ejercer efectos más localizados y más focalizados. Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas del chat. Por parte de Haroldo
Correa Pastrana dice, ¿qué tan conveniente es vacunar a deportistas de alto rendimiento con la vacuna de Pfizer? Bueno, mira que la situación con los deportistas de alto rendimiento es que también hay reportes, no solamente en deportistas de alto rendimiento, de pronto por el tiempo no presenté más estudios, pero sí hay estudios donde deportistas de alto rendimiento han tenido miocarditis. Bueno, la mayoría de deportistas de alto rendimiento son adultos jóvenes y algunos son varones, también hay mujeres que son deportistas de alto rendimiento, pero ya vemos que en los varones se corre más riesgo de padecer la miocarditis. Y también en militares, Harold. O sea, también hay reportes de militares estadounidenses que de alguna manera se pueden considerar deportistas de alto rendimiento, que en Estados Unidos un militar pues tiene que tener un estado físico bastante considerable. Entonces, definitivamente ya tenemos evidencia, Haroldo, de que en esta población se han presentado demasiados eventos o demasiados eventos no significativos eventos de miocarditis por las vacunas de RNA o por las vacunas que tienen nanopartículas lípidas. Entonces yo sí consideraría que en este grupo de población se consideren otro tipo de vacunas para evitar esa pequeña proporción de riesgo que se pueda generar. Aún que, repito, la miocarditis es de recuperación rápida, o sea, es autolimitada, no perdura en el tiempo. Pero como se han visto casos de miocarditis fulminante, lo mejor es como cuidarse, ¿no? Es como mi recomendación personal, la recomendación de Antistio, no, no es oficial. Pero para mí es mejor que se busquen alternativas para evitar ese tipo de situaciones, por el grado de evidencia que hay. Excelente, muchas gracias. Continúo leyendo la pregunta de Alejandra Cruz. Dice, ¿existe algún antecedente médico para que estos pacientes desarrollen miocarditis o se presenta en pacientes sanos también? Bueno, mira que esa pregunta de quién la hizo, Andrea. Alejandra Cruz. Mira, Alejandra, que también hay artículos que me tuve la oportunidad de revisar, por ejemplo, en Corea del Sur, lo que hicieron los surcoreanos fue que hicieron primero el estudio basal de miocarditis en su población, y eso me pareció interesante. Lástima que, bueno, tengo muchos artículos, no pudiera proyectarlo, pero pudiera, Cristian, mandarte eso para que lo compartas con Alejandra. Mira que en Corea del Sur lo que se dedicaron fue primero a hacer una línea basal de la miocarditis en su población, porque sabemos que la miocarditis puede pasar sin necesidad de la vacuna. De hecho, ya les decía que la prevalencia no se tiene tan, y los diagnósticos no son tan, es más, a muchos de nosotros nos ha podido dar miocarditis y simplemente nosotros pasó desapercibida como, como durante nuestra juventud o en edades mucho menores o incluso ahora, y no lo podemos determinar. Entonces los surcoreanos sí hicieron un estudio de línea base para luego estudiar el tema de la vacuna y sí descubrieron que la vacuna generó miocarditis adicional a la línea base. Ese artículo está publicado también en un JAMA. Interesante eso. Claro que sí, me interesa conocer esa información y publicarlo Sí, yo creo que para la gente que... lo ponemos ahorita en el chat De para que lo acuerdo. vea Alejandro. De acuerdo, continúo con Neider Contreras. Pregunta, desde el punto del diagnóstico, ¿cómo diferenciar la presencia de miocarditis asociada a las vacunas de ARN mensajero comparado con los individuos que fueron infectados por el virus? Esa pregunta es compleja porque, vuelvo y te digo, si no se tiene una línea base de lo que ocurrió antes, es difícil establecerlo. Lo que sí se sabe es que, bueno, que el coronavirus produce miocarditis, o sea, podría producir miocarditis, pero cuando uno hace farmacovigilancia, vamos a poner un ejemplo, cuando se utiliza el algoritmo de Naranjo o el algoritmo de la OMS, uno le pregunta, ¿en el evento apareció después de la aplicación nuevamente del medicamento? Bueno, y lo que pasó aquí es que fue una vacuna con más de una dosis. Entonces, apareció inicialmente de manera menor, pero luego con la segunda dosis volvió a aparecer. Entonces ya eso de pronto como que responde un poco la pregunta que hace Neide. Ahora que si la persona había tenido COVID antes, es posible que la miocarditis digamos, se potencialice. También es posible. Pero indudablemente hay que tener líneas base. O sea, hay que, como hicieron los surcoreanos, que me pareció interesante lo que ellos hacen, que ellos primero estudian la línea base antes de vacunar. Pero bueno, en nuestros países de América Latina, incluso muchos países
digamos, subdesarrollados, nadie va a hacer ese tipo de estudio basal o de genotipificación para ver a quién le va a dar o no. Casi que no dio tiempo en pandemia de hacer eso. Excelente, muchas gracias. Continúo con una pregunta de Bernardo Banda Mora. Dice, si con 2 dosis de la vacuna de Pfizer se demostró aumento de los casos de miocarditis, ¿qué pasaría con los que recibieron el refuerzo? O sea, la tercera dosis del mismo laboratorio. Ahora se habla de la cuarta dosis y más en pacientes con comorbilidades. Bueno, mira que ahí sucede algo interesante, Bernardo. Mira, las vacunas de Pfizer y estas que les han... Porque lo mismo, los israelitas también demostraron que de ahí viene el tema de la tercera y la cuarta dosis. Los israelitas también demostraron que después de un tiempo, aproximadamente unos 90 o más de 30 días de la segunda dosis de la vacuna, había como un riesgo de volver a contraer COVID. Y efectivamente ocurrió. Hay un artículo completico donde se muestra que después de 90 y pico de días, la persona después de la segunda dosis podría volver a contraer COVID. Y eso se dio en parte porque hubo variantes del virus o porque de alguna manera no se desarrollaron, no, o no fue duradero digamos, el, la, los anticuerpos que se generaron, o no sé, una inmunidad duradera después de la segunda dosis. Entonces los israelitas mandan este artículo que también está en el New England, donde nos dice que después de la segunda dosis se pierde el efecto de la vacuna y piden, ustedes recomiendan una tercera dosis, sobre todo por el miedo a las variantes. Pero ¿qué ocurrió? Eh, por motivos del mismo tropismo viral, estas variantes como que fueron volviéndose menos, digamos, agresivas. Eran más bien más transmisibles, pero menos agresivas, y de alguna manera, pues para muchas personas no hubo necesidad ni siquiera de una tercera dosis, pero indudablemente que si estás dentro de la población en riesgo de sufrir miocarditis, si con una segunda dosis es posible que te dé miocarditis, con una tercera también te puede dar. Eso es casi que en esa población de riesgo casi que posible, más. Para no hablar de definitivo, porque no puedo hablar de definitivo, tendría que hacer un estudio, pero es muy, muy, muy posible. Gracias, doctor. Continuamos con una pregunta de Laura. Dice, buenas noches, una pregunta. Lo que pasa es que soy un estudiante y no me queda claro la incidencia de las nanopartículas lipídicas. Lo que hacen es activar la cascada en un mecanismo similar al de una hipersensibilidad. Sí, es posible, Laura. Laura, sí, no se conoce realmente el mecanismo en detalle, pues no importa que seas estudiante o profesional, realmente hay cosas en la ciencia farmacéutica y en la farmacología que no, por ejemplo, nosotros no conocemos el mecanismo de acción en detalle del acetaminofén. Eso no se sabe. Como tampoco se sabe por qué posiblemente una nanopartícula lipídico en alguna población predispuesta, se puede generar un proceso de hipersensibilidad, que yo creo que es lo que posiblemente está ocurriendo. Es lo que yo creo, pero no quiere decir que eso sea la verdad. Ok. En el chat de más preguntas, quiero hacer un comentario para comentar. Es muy importante para poder complementar en estos estudios, es la cultura de reporte. Los profesionales de la salud de estar atentos o estar en constante comunicación en estas redes, y para eso son estos espacios, para que sepan la existencia de este tipo de posibles eventos adversos o situaciones que puedan presentar los pacientes a recibir las vacunas, ya que ese es un tema que es de alto interés a la comunidad en general, porque con este insumo, con esta información es que necesitaban los profesionales para luego generar decisiones como lo que usted expresa, doctor Anticio, que es muy importante conocerlo. Así es, Cristian. Yo pienso que lo que ocurre es que la farmacovigilancia en Colombia estamos como que dando esos pininos. Yo felicito a la Asociación Colombiana, creo que han hecho un trabajo extraordinario. Y bueno, aquí pues en Bolívar hemos hecho un trabajo también interesante que pudiéramos compartirlo con todos sobre el reporte de eventos adversos y esperamos estar publicándolo pronto. Es importante que la comunidad del área de la salud siempre esté al tanto de estos reportes para poder establecer relaciones causales entre esos fenómenos
y los medicamentos o las sustancias que pueden estar desencadenando. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya para finalizar, quiero darle una invitación a toda la comunidad. Primero, agradecerle por su participación y también invitarlos a conocer las redes sociales de la asociación, en la cual nosotros publicamos este tipo de eventos, socializamos distintas charlas. El año pasado hemos publicado distintas guías de información de interés sobre temas de farmacovigilancia, charlas sobre el uso de inhaladores, que es un medicamento muy crucial en el manejo de pacientes con COVID, de cómo han presentado o su indebido uso puede generar problemas, casos de intoxicaciones, uso del ibuprofeno, etcétera, etcétera. Los invitamos, comparto las distintas redes sociales de la asociación para que consulten todo este material. Es de ustedes, para ustedes, con todo el corazón y disposición para toda la comunidad en general para su consulta. No siendo más, muchas gracias por su participación y estén conectados a las redes para siguientes charlas y participaciones de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Dame un Gracias. segundo para colocar en el chat el artículo de la línea base para los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes por asistir, muchas gracias. Y doctor Antistio, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado este espacio. Bueno, bendiciones y muchas gracias a ustedes. Ahí les mandé en el chat el KMS de los estudios de línea base que hicieron en Corea del Sur. Que Dios los Muchas bendiga. gracias. Gracias. Feliz noche para todos.